Bienvenidos a un nuevo video de Why Not There. Me encuentro aquí con mi esposa Jessica. Hola, hola a todos, bienvenidos. Esperemos que estén muy bien. Y el día de hoy queremos traerle una serie de videos en donde lo consideramos algo especial porque queremos compartir nuestro testimonio. Básicamente lo que Jesús hizo en nuestra vida. Perdón si alcanzan a escuchar ahí las sirenas, Es pero típico de nuestra calle. sí, perdón. Sí, básicamente queremos expresar y compartirles cómo conocimos a Jesús y qué hizo Él en nuestras vidas. Y para esta dinámica, Jessica me va a hacer algunas preguntas. Obviamente ella ya conoce las respuestas perfectamente, pero ella me va a estar haciendo algunas preguntas de manera intencional, algunas preguntas claves para que yo pueda compartir la esencia de cómo conocí a Jesús y qué está sucediendo ahora en mi vida una vez que ya lo conocí. Entonces, pues sin más que decir, vamos a comenzar con las preguntas. Pues bueno, en esta ocasión les toca, como dice mi esposo, conocerle un poquito más a él. Quizás este video, pues, pueda ayudar a saber por qué Nata es así ahora. Entonces, no O sé. cómo llegué a ser lo que soy, Exacto. ¿no? Entonces, pues no sé. Esperamos que este video sea de bendición para muchas personas. Sí. Y pues nada, me gustaría que empezaras a decir como datos generales, como nombre, edad, desde cuándo conoces a Cristo. Okay. Y posteriormente vamos a hablar un poquito me gustaría saber dónde encontrabas tu felicidad, tu paz, antes de conocer a Cristo. Ok. Bueno, datos generales, mi nombre es Natanael, tengo 26 años y llevo aproximadamente siguiendo a Jesús de manera consciente y oficial hace 6 años más o menos, entre 6 y 7, de manera consciente, ¿vale? También quiero aclarar que mi testimonio no es la gran cosa, no esperen una mega historia en donde haya muertes, persecuciones. La verdad es que no es tan impactante, pero yo creo que Jesús sí hizo un gran cambio en mi vida y por eso quiero compartirlo con todos ustedes. Entonces, ¿dónde encontraba yo mi felicidad antes? Básicamente en mi vida estaban 3 aspectos fundamentales. Estoy hablando aproximadamente entre mis 19 y 20 años, aproximadamente. Mi felicidad se basaba en 3 ejes fundamentales: en mi trabajo, en amigos y fiestas y en la iglesia. En eso básicamente era mi vida, ¿vale? Ahí estaban mis círculos sociales, ahí yo me desenvolvía y yo encontraba seguridad y amor, por así decirlo, con las amistades y en las fiestas. Básicamente ahí me refugiaba cada fin de semana, cada que yo podía iba a esos lugares. Sí. Ok, entonces digamos que pues es como cualquier adolescente, ¿no? En la actualidad que llegas Exacto. En esta etapa en la que puedes llegar a pensar que el estar dentro de un círculo social te hace como súper cool. Sí, súper genial y todo eso. Entonces ahí encontrabas tu identidad, ¿no? Sí, yo era el clásico que decía que sí a todo con tal de caer bien, con tal de que me aceptaran en el grupito y como dices, era como hasta cierto punto necesario para poder ser aceptado en esos grupos. Sí. Y también tuve el error de juntarme con gente un poquito mayor que yo. Entonces yo estaba viviendo cosas que no debería vivir a mi edad, ¿sabes? Sí, creo que muchas veces eso no nos los ponemos a pensar en ese momento, ¿sabes? Sí. Como, ay, yo hago o digo que sí o hago esto porque quiero incluirme. Obviamente muchas veces no lo hacemos de esa manera, pero inconscientemente sí lo hacemos, Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, o sea, con esta historia que nos acabas de contar, de dónde encontrabas tu felicidad, dónde depositabas como esta seguridad, me gustaría saber cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre de Jesús. Ok, como les decía, yo me desenvolvía en 3 ambientes y uno de ellos era la iglesia. Toda mi vida, desde que tengo memoria, he asistido a una iglesia cristiana. Toda mi vida. Ya que mi mamá, pues desde su adolescencia comenzó a seguir a Jesús. Por ende, en cuanto yo nací, ya nací en una cuna cristiana, por así decirlo. Pero eso no significa que yo amara a Jesús o que yo lo siguiera o que yo supiera quién era Jesús. Yo solo iba a la iglesia y para mí era algo normal, era algo cotidiano.
el ir cada domingo, el ir de vez en cuando entre semana. Yo me sabía todas las canciones, escuchaba las predicaciones, los sermones, pero eso no significaba que Jesús viviera en mí y que yo estaba convencido conscientemente de seguir a Jesús. Entonces, ¿desde cuándo escuché a Jesús? Desde toda mi vida, pero eso no significara que yo lo amara. Y entonces, ¿cuándo fue que comenzaste a ver a Jesús realmente? Porque como dices, estabas como permeado de toda esta cultura cristiana desde muy chiquito, ¿no? Sí. Pero aunque tú estabas rodeado de una cultura cristiana, tu vida estaba aparte, Sí. ¿no? Estabas haciendo una vida completamente diferente, Así con es. amigos diferentes. Entonces, ¿cuándo fue el momento en el que todo esto de, pues sí, todo esto que viviste en un momento se transformó a aceptarlo y a verlo de una manera como no lo veías antes? Sí, sí, para eso tuvo que suceder una cosa en específico, que solo Dios sabe cómo manejó las cosas, pero básicamente cuando todo empezó a agarrar sentido, este fue el inicio, fue en un viaje que yo tuve con unos amigos, ¿vale? Este viaje fue importante porque, como les decía, yo estaba girando en esas 3 áreas. Y al ir con mis amigos, yo estaba arriesgando el trabajo, porque si yo faltaba esos días al trabajo, me corrían. Entonces, yo decidí arriesgar todo por ir a ese viaje con mis amigos, incluso perder el trabajo, y la iglesia realmente no me importaba. Entonces yo fui bien feliz al viaje, pues obviamente hubo fiesta, descontrol y demás. También cabe aclarar que es que esto es importante, porque a pesar de que yo no seguía a Jesús oficialmente, siempre hubo algo dentro de mí, siempre, absolutamente en cada ocasión, hubo algo dentro de mí que me decía o que me ponía límites. En ciertas áreas de mi vida siempre hubo límites. Y esos límites, aunque yo quisiera pasarlos, realmente mi corazón y mi mente no me dejaban. Por alguna extraña razón, yo decía que no a ciertas cosas en específico. No sé por qué, tal vez miedo, tal vez temor, no lo sé, pero en algunas ocasiones yo sí decía que no. Tal vez fue por toda esa cosa, por todo ese bagaje de Jesús que yo ya conocía antes, pero eso es importante porque justo eso me ayudaba a no cometer errores más graves. Claro que los cometí, me equivoqué demasiadas veces y este viaje fue uno de ellos, pero gracias a esa vocecita interna que me decía, hasta aquí, Nata, ya detente, no cometí más errores de los que hoy me pudiera arrepentir, ¿vale? Entonces, arriesgo mi trabajo por ir a ese viaje, estoy en la fiesta, estamos bien padre y todo, y en una noche se me pierde mi celular. Así, solo se perdió el celular, no hubo accidente, no hubo sangre, no hubo absolutamente nada, solo se perdió mi celular. Ese hecho de que mi celular se perdiera, para mí fue la gota que derramó el vaso, de un vaso que ya estaba sumamente lleno, y el perder el celular solo derramó toda el agua. Yo sentí como todo se cayó, como esa área de mi vida en cuestión de mis amigos se caía por ese celular. Tal vez yo quería mucho el celular, tal vez era muy especial, no lo sé, pero eso significó para mí que yo ya no pertenecía ahí. Pierdo mi celular y regreso y algo en mi corazón se había activado, algo en mi corazón se había encendido y decidí poco a poco apartarme de esos amigos y ya no tenía trabajo, por lo tanto lo único en donde encontré refugio fue en la iglesia, en donde siempre estuve, en donde siempre fui. Solo ahí encontré ese refugio que ni mis amigos ni el trabajo pudieron darme. Fue ese punto en específico en donde algo en mí cambió. Me empecé a sentir querido, escuchado, abrazado, cobijado, tanto por Jesús como por la gente de la iglesia y por mi propia familia. ¿Consideras entonces que este Jesús del que escuchaste hablar desde pequeño se transformó en ese momento?
¿O más bien tomó sentido hasta ese momento? No, definitivamente tomó sentido. Jesús siempre en cada situación estuvo ahí conmigo. En cada situación, porque hubo situaciones en donde estaba literalmente al borde de la muerte, en algún accidente, en alguna congestión alcohólica, en alguna sustancia en ingerir alguna sustancia. Hubo situaciones donde estuve junto con mis amigos al borde de la muerte y Jesús estaba ahí. Hablas acerca de que este acontecimiento fue el detonante Sí. de que un chip entrara a tu cabeza y dijera como, quiero refugiarme en ti. Sí. Pero ¿cómo fue este proceso? Sí. O sea, fue un proceso de, en ese momento regresaste a casa, ¿qué fue lo primero que hiciste al regresar a casa? ¿Lloraste, oraste, fuiste a la iglesia? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos al reaccionar ante el nombre de Jesús? ¿Y cómo fue ese camino? Sí, pues directamente no fue reaccionar al nombre de Jesús. Yo regreso del viaje y llego y le cuento todo a mi mamá y mi mamá comenzó a consolarme, a abrazarme y decirme que solo fue una pérdida material, pero una de las cosas que estaba ignorando por estar en ese ambiente era mi familia. Y yo no sabía que tenía una familia disponible para mí en los momentos que más lo necesitaba. Y justo llego y mi mamá me ve quebrantado, humillado y lastimado y me empieza a consolar, me empieza a abrazar, me pasa el tiempo, yo seguía yendo a la iglesia, pero ahora el ir a la iglesia ya no era solo ir por costumbre o tradición, ya comenzaba poco a poco a tener sentido y cada mensaje yo ya prestaba atención, ya no era de solo ir, sentarme e irme, ya prestaba atención y ya agarraba un sentido en mi vida. Ese proceso aproximadamente duró entre 1 año y 1 año y medio, en donde pierdo el celular y después pasa 1 año y medio y me bautizo, donde ya, pues sí, conscientemente ya sé quién es Jesús y decido seguirlo públicamente. ¿Y con qué barreras te encontraste durante este proceso? ¿Qué cosas cambiaron en tu vida y qué barreras se levantaron? Sí, definitivamente gané más cosas de las que perdí, pero yo estaba muy arraigado a esas cosas que perdí. Amigos, fiestas, cigarro, un montón de cosas. Primero quiero decir las que perdí. Perdí amigos, claro que sí. Perdí dignidad porque fui objeto de burla por muchas ocasiones. Claro que después de haber perdido el celular, sí seguía saliendo con ellos, pero ya era cada vez menos. ¿Pero te refieres a objeto de burla por ser seguidor de Jesús? Sí, por dejar de decirle, por de empezar a decirles que no, a salir con ellos y decirles por que sí. Por empezar a hacer estos cambios en tu vida. Así es, sí. Empecé a hacer el cristianito, el aleluya, apoditos así. Ya me rechazaban, ya no querían, ya no me invitaban a tantos lados. Y en parte eso era bueno, pero yo no lo veía en ese momento. Y en ese momento, ¿tú cómo te sentiste o cómo Jesús te abrazó? ¿De qué manera tú recibiste ese abrazo de decir, ahora me quedé, tal vez pensaste, no, ahora me quedé sin amigos, ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo Jesús te abrazó en ese momento? Sí, como te decía, yo gané más cosas de las que perdí. Y al momento en que yo perdía amistades, perdía dignidad, perdía fiestas y muchas cosas, empezaba a ganar más de Jesús, más del Espíritu Santo, más amigos en la iglesia, más actividades dentro de la iglesia, más involucramiento en la iglesia, más de mi propia familia, que por estos 19 años estuvo abandonada de mi parte. No los invitaba a mis cumpleaños, las ignoraba, no quería salir con ellos. O sea, empecé a ganar más cosas, definitivamente. Y no me arrepiento de lo que pasó. Y en este ceder el control a Jesús de tu vida, ¿cómo te hizo sentir? ¿No te hizo sentir esta parte de humillación? De por qué voy a cederle mi vida a alguien que ni siquiera puedo ver o sentir de cierta forma. ¿Cómo te sentiste en esa parte? ¿O no te sentiste así, sino todo lo contrario? No, hasta el día de hoy es algo que cuesta comprender para un cristiano, pero en esencia nosotros mismos como humanos no podemos controlarnos, no podemos gobernarnos ni
ni guiarnos por un buen camino. No podemos, es imposible. Por naturaleza vamos a escoger siempre el camino de la maldad. Y todo lo que hay en nosotros es maldad pura. Solo si hay algo bueno, es Jesús. Solo es, aunque sea pequeño, pero es Jesús lo bueno que está en nosotros. Sigo entendiendo, sigo comprendiendo que nosotros solitos no podemos caminar, no podemos gobernarnos, no podemos tomar buenas decisiones. Le cedo el control de mis decisiones, de mis caminos a Jesús, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todo lo que Él decida será muchísimo mejor que lo que yo quiera, de lo que yo anhele, que lo que yo desee. Uh-huh. Sí, eso aún, o sea, sigo entendiéndolo, sigo procesándolo, pero en mi corazón está sellado eso, que yo solo no puedo, necesito de Jesús para guiar mi vida. Sí. Sí, bueno, y justo retomando también esta parte de lo que decías en un principio acerca de tu testimonio, ¿no? Que quizás no es el testimonio que todo mundo piensa que un cristiano tiene, ¿no? Uh-huh. Pero, pues no sé, viéndolo desde la perspectiva de que tú habías escuchado el evangelio desde muy pequeño, yo imagino a muchísimas personas que quizás igual, ¿no? Han estado escuchando el nombre de Jesús por mucho tiempo, pero que realmente no se han decidido por seguirlo. Sí. Entonces, quizás es animar a aquellos que ahorita están en ese proceso o están justo en esa situación en la que, a ver, ni siquiera me he detenido a pensar como, ¿realmente soy seguidor de Jesús? Uh-huh. Entonces, creo que pues Dios ocupa cada testimonio para su gloria. Entonces, sí, hay que prestar atención a cada persona de la iglesia, a cada uno, porque así como yo, seguramente están viviendo muchísimos. Y no está mal, no está mal. Cada uno tiene su encuentro con Dios, tiene su cita con Dios. Sí. La mía fue en ese viaje perdiendo ese celular. Un celular fue lo que cambió mi vida, un celular. Uh-huh. El perder un celular, tal vez se pierden millones a diario, pero en mi caso, el perder ese celular fue lo que activó algo en mí. Sí, porque justo yo creo que también veo cómo Dios tiene pues el detalle y el cuidado de cada uno de nosotros, porque a lo mejor para ti eso representaba, como tú dijiste, es una humillación muy grande. Sí. Y eso, o sea, llevaba en sí pues demasiado peso para ti. Y fue hasta ese momento que fuiste humillado que decidiste rendirte a Él. Sí. Entonces, pues nada, con esto yo quiero como, con estas preguntas que te voy a hacer a continuación, quiero concluir. Sí. Y me gustaría que miraras fijamente la cámara y respondieras esta pregunta. Si alguien de los que están atrás de esa pantalla, tal vez los conocemos, tal vez no los conocemos, no sabemos quién lo va a ver, pero si alguien preguntara, ¿quién es ese Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es Jesús para ti también? Uh-huh. ¿Qué le responderías? Digo, es una pregunta sumamente profunda, muy profunda, y cada uno seguramente tendrá su propia respuesta, pero en mi caso, yo sé que Jesús es esa persona que murió en una cruz por mí. Jesús es el que pagó un precio que yo no podía pagar, que físicamente me era imposible pagar. Jesús decidió morir para que yo no muriera. La cruz significa hoy en día absolutamente todo para mí, todo. Yo sé que es difícil de entender todo esto que estamos hablando, pero como vieron en este testimonio, cada uno tiene su cita con Dios, cada uno tiene su cita preparada con Jesús. Y hasta que no la vivas, hasta que no la experimentes y llegues a tu reunión con Dios, vas a entender de lo que estamos hablando. Una vez que lo entiendes, así como yo, ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede regresar. Una vez que comprendes quién es Jesús y lo que hizo por ti y por mí, ya no hay vuelta atrás.
toda tu vida vas a querer agradecerle, toda tu vida vas a querer amarle y toda tu vida vas a querer estar con él. Podría decir mucho más, pero en esencia eso es lo que Jesús representa en mi vida. Esa cruz en donde Jesús murió y resucitó, eso representa mi vida.